Bendiciones una vez más desde Israel, aquí la tierra de la Biblia. Desde el ministerio Voces de Israel queremos bendecirles, queremos agradecerles por todo de verdad lo que ustedes están haciendo en favor de Israel en estos últimos días. Y en el día de hoy quería compartir con ustedes acerca de una de las palabras. Nosotros durante estos días, como dijimos, estamos hablando acerca de hechos y palabras. Y en el día de hoy quiero compartir contigo una de las palabras que creo que son parte del principio de lo primero. Entre tantas cosas que hemos tocado, es parte del principio de lo primero. Como ustedes también saben, en el día sábado no enviamos un video porque dijimos es fin de semana, hablamos acerca de la importancia del reposo. Así que no enviamos ningún video. Y muchos de ustedes también tienen el día de reposo el día domingo. Así que por lo tanto tampoco enviamos material el día domingo porque queremos ser de alguna manera ejemplo a ustedes para que puedan aplicar el reposo. Así que no sé cómo lo están haciendo, no sé si han tomado la decisión de aplicar este principio importante en sus vidas. Recuerden, el Señor, que fue el creador de los cielos y la tierra, se detuvo un día. Nosotros, que no somos creadores de los cielos y la tierra, es decir, no tuvimos tanto trabajo como lo tuvo el Señor, y así todo, Él tuvo tiempo para poder descansar. Nosotros tendríamos que tener el tiempo, tendríamos que crear el tiempo para poder descansar, pero no descansar como para poder continuar. Eso lo hablábamos en el video anterior, así que si no lo vieron, vayan al video anterior acerca de la importancia del reposo. He escuchado muchos testimonios de ustedes, muchos que nos han escrito, también han enviado mails, también han enviado WhatsApp a la oficina y les agradecemos mucho de verdad por el apoyo que ustedes nos están dando en cuanto a lo que están recibiendo. Nosotros, como dijimos siempre, estuvimos aquí orando al Señor y preguntándole cómo podíamos ser de bendición. Y sé que sin dudas muchos de ustedes están siendo bendecidos y a nosotros eso nos llena de alegría. Quiero darle algunos anuncios importantes antes de que nos metamos de profundo en el tema. Uno de los anuncios es: recuerden que los días miércoles aquí en Israel nosotros estamos orando. Tenemos digamos, recibir oraciones de ustedes. Para si ustedes quieren que oremos por ustedes, tenemos que sí recibir oraciones de ustedes y nosotros las elevamos en la torre de oración en la ciudad de Jerusalén, un ministerio que está a las 24 horas orando por diferentes áreas del planeta. Cada 2 horas un sector del planeta o un área o una zona diferente. Así que los días miércoles específicamente es un sector que se ora por el área de hispanos parlantes, todos aquellos que hablan español, y nosotros queremos tomar ese buen tiempo para poder elevar oraciones a Dios en el Monte de los Olivos para ustedes que se encuentran allí. La Biblia, recuerden que nos dicen desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, y hoy nosotros tenemos este privilegio y este beneficio de poder servirles a ustedes en la torre de oración desde el Monte de los Olivos, orando por las peticiones que ustedes nos envían. Así que también recuerden enviarnos las respuestas a las peticiones. Es decir, hubo muchas respuestas que nosotros sabemos, nos han enviado, y a eso nosotros también nos anima mucho saber que la oración el Señor la responde. Obviamente hay algunas que posiblemente lleven un poco más de tiempo, pero todas las oraciones el Señor las escucha. Eso quédense totalmente tranquilos. Y nosotros desde aquí, un ejército de oración en favor de las naciones del mundo. Así que ese es uno de los anuncios. Recuerden que los días miércoles aquí estamos orando por ustedes, estamos orando por las naciones del mundo y por lo que está pasando hoy en día en todo este tiempo, ¿no? En todo lo que está pasando. Otro de los anuncios es que recuerden que para nosotros también es un privilegio enorme poder ser de bendición por medio de la academia en línea. Tenemos allí muchos recursos que ustedes pueden ser parte, es decir, simplemente tomar una membresía. Tenemos 3 tipos de membresías. Usted puede tomar una membresía y aprender lo que es mucho más profundo de lo que nosotros podemos compartir aquí. O sea, son clases, son recursos en donde usted entra, tenemos clases de Zoom y en donde tenemos participación, hay preguntas y respuestas.
Y allí aprendemos mucho acerca de Israel. Sabemos que hay muchos pastores, muchos líderes que les dificulta mucho el tema de enseñar acerca de Israel. Y no es secreto porque a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo vengo de una congregación, o sea, yo no siempre viví en Israel. Yo hace 18 años que estoy en esta nación, pero antes de haber estado aquí, estuve en una congregación en Argentina en donde no se enseñaba de Israel, no se hablaba mucho de Israel. ¿Por qué? Porque era como, Israel está allá. Nosotros estamos aquí, entonces todo lo que pasaba allá no era muy como quizás relevante, quizás era importante, pero no era muy relevante para lo que nosotros estábamos haciendo allí. Y hoy en día, con todo esto del internet y la tecnología, hay mucha gente que enseña de Israel, pero también hay mucha confusión con el tema de Israel. Y nosotros desde aquí queremos tratar de ayudarlos a ustedes a que tengan un entendimiento sano y un entendimiento saludable en cuanto a Israel y específicamente al pueblo judío. Creo que el enemigo es un especialista en romper la relación de Israel y las naciones del mundo. Y nuestro objetivo aquí es tratar de sanar esa separación y tratar de unificar Israel con las naciones del mundo, llevando, es decir, en definitiva, llevando un mensaje saludable en cuanto al pueblo de Israel. Y para eso están los recursos en línea. No me quiero extender mucho, así que vayan y visiten la página web. Por ahí en algún lado debe estar la página web, el link, para que ustedes puedan acceder y obtener mayor información. Y nos vemos allá. Yo soy uno de los profesores de la academia, así que allí nos vemos y vamos a aprender mucho más profundo acerca de temas que son importantísimos. Estamos en el mes de enero, así que no se pierdan la oportunidad. Tenemos 12 meses por delante para entrar con todos los recursos, así que adelante. Además, las membresías, algunas de ellas tienen muy buenas posibilidades y además tienen casi, en realidad es como casi gratis por lo que ustedes reciben. De verdad que es casi gratis por todo lo que ustedes reciben. Así que vayan allí y visiten y obtengan toda la información que necesiten. Aquí estamos para servirles. Quiero directamente meterme en el tema de hoy. Voy a ser breve, no les voy a tomar mucho tiempo, así que de verdad tome allí asiento o donde esté, porque quiero comentarle algo acerca de la importancia del principio y de lo primero, pero la palabra concretamente que vamos a tocar es obediencia. Nosotros hablamos en un principio y todo lo que venimos hablando durante todos estos días es acerca también de la fe. La fe de alguna manera estuvo relacionada. Yo en un momento les comenté que fe y obediencia siempre van de la mano. Y se los digo porque lo digo de una manera personal. Yo lo he vivido, yo personalmente lo he vivido. Yo recuerdo que cuando vivía en Argentina, antes de llegar aquí a Israel, en donde estamos hoy en día, el Señor aquí nos ha formado, nos ha forjado, nos ha preparado. Hoy en día nosotros aquí nos ha, de alguna manera, como dicen las Escrituras, nos ha hecho extender las estacas de las tiendas. Tenemos 3 niños junto con mi esposa, un ministerio que estamos trabajando y que está floreciendo, un grupo de jóvenes bien lindos, una congregación bien linda, y un grupo de gente aquí en donde están haciendo trabajos acerca de llevar ayuda humanitaria en diferentes congregaciones asociadas y amigas, ministerios amigos que están trabajando con el tema de gente que salió de temas de temor por ataques terroristas, gente que está con problemas o que salieron del holocausto. Es decir, hay varios ministerios en los cuales aquí trabajamos de manera conjunta para tratar de ser luz y sal en la tierra en la cual estamos. Pero ¿saben qué? Hoy yo puedo decir todo esto porque he aprendido un proceso de vida. He aprendido que con el Señor es un proceso. Y una vez que tú estás en el proceso y estás seguro de que hiciste el proceso de la vida del Señor, entonces estás contento de lo que estás haciendo porque has encontrado verdaderamente tu lugar en la agenda de Dios. Pero hoy en día yo ya sé que como yo estuve en ese lugar y sé que hay mucha gente que quizás me está escuchando que aún no logran entender cuál es su punto en la agenda,
de Dios. Es decir, ¿dónde exactamente Dios te está llamando o dónde tú crees que Dios te tiene que poner? Muchos están luchando, pastores y líderes, con las congregaciones y más con todo esto, lo que está sucediendo hoy en día con el tema del COVID-19, que aún no se le puede ver el punto final y que para poder ver el punto final de todo esto, incluso hay precios que deben ser pagados. Hay situaciones que tenemos que tener en cuenta. Muchos de los que estamos en una posición que tenemos que dar consejos, nos tenemos que estudiar mucho antes de decir, porque es algo muy nuevo, todo esto es muy nuevo. Y entonces hay que estudiar mucho y hay que sacar conclusiones, hay que buscar al Señor, orar al Señor. Entonces, por favor, apoyen a sus pastores, apoyen a sus líderes, aquellos que me están escuchando, apóyenlos, porque ellos también están en una situación delicada. No solamente están en una situación delicada en su casa, con sus finanzas, con su familia, sino que también tienen todo el peso encima de llevar adelante la congregación y en muchísimos de los casos, como lo es con nosotros aquí, la congregación al momento y al día de hoy no puede ser física. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser virtual y no es nada fácil. De verdad que hay mucha gente que incluso no tiene los recursos para tener un micrófono, una cámara, un teléfono, lo que fuese. O sea, no es fácil. No en todos los lugares hay un internet bueno. No en todos los lugares se puede contar con el privilegio o el beneficio de un equipo que ayude detrás de una cámara. No toda la gente lo puede hacer. Así que ánimo, pastores, líderes, ánimo, hermanos, que ya le vamos a ver el final de toda esta situación. Yo siempre digo que en todo este proceso, lo bueno que tenemos que sacar, que sí hemos crecido. Es decir, como seres humanos, como creyentes, hemos crecido. Y creo que sin dudas nosotros somos hoy en día los que más estamos copando las redes sociales como creyentes, porque estamos utilizando las redes sociales para llevar el mensaje a diferentes partes del mundo. Sin ir más lejos, nosotros específicamente aquí en la tierra de Israel, una de las naciones en donde no se puede compartir mucho el mensaje, porque hay ciertas prohibiciones. Hoy en día nosotros estamos haciendo todo virtual, subimos a los canales de YouTube en el lenguaje original de la nación, en el lenguaje hebreo. Podemos alabar al Señor en el lenguaje hebreo, algo que 2 años atrás era increíble que lo podíamos llegar a pensar, porque nuestras reuniones no pueden ser de manera pública, todo tiene que ser muy cerrado, todo es muy restringido. No crean que Israel, por ser la tierra o el pueblo elegido, es abierto a las cosas de Dios, específicamente para el pueblo creyente, bajo ningún punto de vista. Aquí el judío mesiánico, el evangélico, el protestante, está considerado como una secta, no es una religión, llamémosle, oficial de las que se determinan como ser el judaísmo, el islam, el catolicismo. Nosotros estamos allí, pendientes, no somos para el gobierno nada. Desde el punto de vista religioso, no tenemos un estatus religioso. El estatus religioso que nos corresponde es secta. Eso es lo que somos aquí en la tierra de Israel. Pero bueno, recuerden que al pueblo que le acompañaba, a la gente que le acompañaba al Señor Jesús en aquel entonces, le sucedía casi muy similar. Hoy, de verdad, lo que quiero hacer con ustedes es algo bien breve. Y era darles un poco de información general. Creo que hasta ahora nosotros ustedes están escuchando un poquito más acerca de lo que es un poco de la vivencia. Yo les comentaba hace unos días atrás que quería comentarles un poquito más acerca de nosotros, quiénes somos, el ministerio, qué hacemos, qué no hacemos, y que en uno de los próximos videos ustedes y nosotros íbamos a ir juntos y con todo lo que ustedes nos enviaron para poder bendecir al pueblo de Israel, íbamos a ir a ayudar a hermanos que están atravesando situaciones difíciles aquí en la nación de Israel, aquí en la tierra de la Biblia. Así que una vez más les agradezco y otra vez les quiero animar a aquellos que aún están allí pensando qué hacer o qué no hacer. Recuerden, el principio de lo primero es primeramente el pueblo de Dios, el pueblo elegido, y todo lo demás será bendecido. Recuerden, bendeciré a los que te bendijeren, nos dice las Escrituras.
Así que si ustedes quieren arrebatar la bendición, en el libro de Zacarías dice, y 10 se tomarán del manto de un judío porque Dios está con ellos. Así que hay muchas promesas en las Escrituras que el Señor específicamente le hace al pueblo elegido y que también son para el pueblo creyente, para el Israel adoptado. Recuerden que en el libro de Romanos el Señor no se olvidó de Israel. Pero quiero centrarme concretamente en la palabra obediencia. Yo, como les decía, hace 18 años que estoy en esta nación. Bueno, ya vamos para 19 años que estoy en esta nación. Pero todo lo que alcanzamos a hacer fue simplemente porque un día tuve que dar el paso de la obediencia. Y a partir de ese momento mi cabeza hizo como un clic. Pero ese clic no lo vi en ese momento. Ese clic yo pude verlo con el correr de los años. Y al principio no fue fácil. De hecho, el día de hoy tampoco es fácil. Pero al menos uno tiene una idea más clara y uno tiene la seguridad o uno tiene, ¿cómo se dice?, la convicción de que lo que está haciendo está basado en una decisión que se tomó y que esa decisión que se tomó es concretamente porque el Señor quiso que tomemos esa decisión. Entonces, ¿cómo como creyentes nosotros podemos lograr poner nuestra base y asentar nuestra base en lo que el Señor verdaderamente quiere que nosotros hagamos y que nosotros sintamos esa seguridad de que Dios está en ese plan? Y una de las cosas es la obediencia, el principio de la obediencia. Miren, cuando Dios empezó a orquestar todo este tema de Israel, yo trabajaba en una compañía que era una compañía de ventas. Y en esa compañía yo tenía unos directivos y había llegado a ser accionista de esa empresa. Yo empecé como vendedor callejero golpeando las puertas en las casas y así todo. Al principio me costó mucho, pero logré aprender. Yo era carpintero inicialmente, no sabía ni lo que era vender, no sabía lo que era hablar, tenía muchísima vergüenza, era muy tímido. Con decir, cuando me preguntaban en la escuela o me llamaban por mi apellido, ya por el solo hecho de decir presente me ponía todo rojo. Subía un calor en mí, estaba todo rojo porque me ponía bien nervioso tan solo por decir presente. Así que imagínense, llegar a un punto de golpear una puerta para vender un producto era algo que me aterrorizaba. Pero logré con el tiempo vencerle a eso, ¿no? Con la ayuda de Dios, obviamente. Pero mi trabajo inicial era una carpintería. Yo aprendí a hacer muebles, así como el Señor Jesús aprendió también esa profesión de su padre. Y recuerdo cuando nos casamos con mi esposa, ella tuvo una palabra de Dios, en donde Dios le había puesto en su corazón que teníamos que movernos para Israel, venirnos a vivir a Israel. Y cuando ella viene y comparte eso conmigo, yo ya directamente había avanzado mucho en el trabajo, ya estaba en el tema de las ventas, pero ya había salido de vendedor callejero, ya estaba como director de una sucursal de varias que teníamos, no ambas, eran como cerca de 60 de sucursales al final, era accionista de la empresa ya, o sea, ya había crecido muchísimo en la empresa y nosotros estábamos recién casados, teníamos todo un futuro por delante en aquella nación y viene mi esposa y me dice, creo que el Señor me puso en el corazón Israel y creo que me está inquietando con el tema de Israel. Cuando ella viene y me comenta esto, mi respuesta de inexperiencia, hoy le llamo inexperiencia, pero mi respuesta en aquel entonces fue, bajo ningún punto de vista, Dios no está en ese plan. Mira cómo estamos nosotros, un futuro por delante, trabajo, dinero, reconocimiento personal. Para mí era, recuerden, yo había empezado de cero, de una personita que se ponía roja por decir presente, a ponerse en un escenario y dar charlas y enseñar y hablar y un equipo de ventas y prepararlos para que salgan. Es decir, para mí había sido todo un logro.
y que de repente vengan y me digan, mira, te tienes que ir al otro lado del mundo, a un lugar en donde no hablas el idioma, en un lugar donde no tienes familia, un lugar en donde nadie te conoce, en donde tú no conoces a nadie, no conoces la cultura, es decir, en donde tienes que comenzar completamente de cero. Para mí era algo que no entraba en mi mente porque yo ya había logrado lo que quería. Entonces dije, Dios no está ahí. Pero es que a veces nosotros pensamos que creemos que conocemos el plan de Dios cuando en realidad Dios aún no comenzó a preparar el plan de nuestras vidas. A veces nosotros creemos que lo alcanzamos todo. Muchos de ustedes quizás creen que ya está, lo alcanzaron, o que eso es lo que son, o que ese lugar en donde tú estás es donde el Señor te quiere tener. Pero a veces el Señor te dice, no, no es ese, todavía no llegaste al punto en donde yo te quiero llevar. O sea, quizás puede ser la plataforma, pero aún no lograste lo que yo quiero, dice el Señor. Y así fue conmigo, así fue como que el Señor comenzó. Pero para poder comenzar a llevarme a otro nivel, lo que tuvo que hacer fue aterrizarme por completo. Tuvo que bajarme de donde yo estaba. Tuvo que decirme, no, ese no es tu lugar afuera, y para demostrarte que ese no es tu lugar afuera, te voy a llevar a otro país, lejos de tu parentela, lejos de tu familia, lejos de tus recursos, lejos de tu cultura, de tu idioma, de todo lo que tú conoces, de todo donde tú crees que es tu fortaleza afuera. Recuerda que algo similar sucedió en las Escrituras. Una de las, quizás cuantos días antes de que el Señor Jesús sea crucificado en Jerusalén, Él se lleva a sus discípulos fuera del territorio de Israel. La Biblia nos dice que Él se va a un lugar en donde en aquel entonces se llamaba Cesarea de Filipo. Cuando ustedes vayan y visiten Israel hoy en día, les van a llevar a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Y ahí ustedes van a ver unas cuevas. Él es el lugar en donde Pedro tuvo la revelación, aquella que dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. En ese lugar, el Señor saca a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Ahora, quizás muchos de ustedes no saben por qué el Señor hace eso. ¿Por qué no les preguntó en la Galilea? ¿Por qué no les preguntó en Capernaum? ¿Por qué no les preguntó en Nazaret? ¿Por qué no les preguntó en la barca? ¿Por qué se los tuvo que llevar tan lejos caminando para cuando ellos llegan a aquel lugar, salen de los límites de Israel, se sienta Él con ellos y les dicen, ok, a ver, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Saben lo que había pasado concretamente ahí? El Señor los retiró de su área de confort, de su gente conocida, de su cultura. Pero ¿por qué los quitó de ahí? Para quitarles un peso de encima. Para decirles, aquí no hay gente cerca, aquí no hay familiares, aquí no está la presión social, religiosa del pueblo. Aquí no está la gente que les conoce a ustedes. Aquí sincerémonos. Estamos en el lugar privado. ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Y recuerdo que cuando a mí me pasó algo similar, el Señor me estaba sacando del sitio del cual yo era para llevarme a otro lugar completamente desconocido, en donde yo tenía que tomar la decisión de decir quién verdaderamente Él era. ¿Por qué? Porque yo le conocía al Señor, yo le había aceptado al Señor en una edad muy pequeña, muy temprana, 17 años tenía. Ahí yo le conocía al Señor, pero para mí la relación con el Señor se había vuelto una relación de fin de semana, en donde mi relación de fin de semana del Señor era la congregación y el encontrarme con los hermanos. Entonces yo iba a la congregación, me encontraba con los hermanos y ahí estaba con Él. Pero no tenía una relación de hijo-padre. Tenía una relación de el Dios de los fines de semana, aquel que le puedo cantar y aquel que me enseñan de Él cuando abro las Escrituras. Eso era todo. Y creo que hoy muchos de nosotros nos encontramos en eso. Pero el problema que hoy en día hay, que muchos de nosotros nos encontramos no en un solo escenario aprendiendo del Dios. Estamos en muchísimos escenarios. Y esos escenarios se llaman zapping, YouTube o Facebook o lo que fuese. Porque muchos de ustedes, cuando yo termine de comentar acá, se van a saltar con otro video de quizás otro predicador que esté hablando. Y quizás después van a ir al pastor principal
que es de muchos de ustedes, y entonces ya no le van a creer mucho lo que el pastor principal diga porque escucharon a uno, escucharon a otro, escucharon a otro, escucharon a otro, escucharon a otro. Y yo siempre digo, miren, la base es la base, la casa es la casa. Donde ustedes reciben la comida es el lugar fiel, donde ustedes reciben la alimentación espiritual es el lugar fiel. Ahora, si ustedes no tienen casa, no tienen lugar donde ir, entonces sí, hay que buscar un lugar donde crecer, donde estar. Si no estás creciendo donde estás, tienes que buscar un lugar donde crecer. Pero no puedes salirte o decir, no, este no es el lugar. Porque tristemente hay muchos creyentes que se la pasan saltando de un lado al otro. Y tristemente hay muchos creyentes que buscan ciertos experiencias místicas para poder tener una relación con Dios. Y Jesús estaba totalmente opuesto a todo lo místico. ¿Recuerdan cuando Él estuvo aquí sobre la faz de la tierra? Él se enojó con los fariseos, se enojó con los saduceos, se enojó con los herodianos, se enojó con los celotes, se enojó con los esenios y con unas cuantas sectas más de aquel entonces. Todas aquellas, muchas de ellas judaizantes. Miren, nosotros estamos aquí en Israel y muchísima gente ahí afuera se enoja conmigo porque me dice, pero tú no eres verdaderamente de Israel. No tienes kippah, no tienes talit, no tienes los peot se les llama, no tienes la barba grande, tú no eres de Israel. Bueno, aquí estoy. El gobierno de Israel sí me aceptó, sí estoy aquí y mis hijos están aquí, mi lenguaje es de esta nación, mis ciudadanías están en este territorio, en esta nación. O sea, soy de aquí, no tengo que probarle absolutamente a nadie que soy de aquí. Entonces, como soy de aquí, yo sé lo que aquí está pasando. Yo sé verdaderamente lo que es la cultura local, lo que es la cultura del pueblo judío. Yo no es porque me lo contaron, no es porque vi un video, no es porque vivo, no lo sé, no quiero poner en presencia o no quiero poner en mal posición a nadie, ¿no? No es que yo vivo en Argentina y enseño en Argentina sobre Israel, o no vivo en Bolivia y enseño sobre Israel, no vivo en Costa Rica, enseño sobre Israel, no vivo en México, enseño sobre Israel. Es decir, yo sé de dónde estoy hablando, yo no estoy, estoy aquí en Israel hablando de México. O sea, yo no puedo decir, no lo sé, la comida aquella, o cómo se celebra, o la fiesta de XY, porque lo desconozco, entonces lo que voy a buscar es el internet. Y el internet me va a dar una información que yo creo la más adecuada porque quizás falta mucha información. Así que yo siempre digo, la base es la base, lo primero es lo primero, lo más importante es la escritura. Todo lo que nosotros decimos es ponedlo a prueba. Es decir, el Señor dice, probadme en esto, incluso dice el Señor en uno de los puntos de las Escrituras cuando está hablando acerca de las finanzas. En esto probadme, en ninguna cosa, pero en esto probadme. Así que el mismísimo Señor, todo es a las Escrituras. De hecho, recuerden, el mismísimo Jesús, los mismísimos apóstoles, cada vez que alguien venía y les decía algo, ello era escrito está, escrito está. Conocerse las Escrituras, quien no conoce las Escrituras, es llevado por la corriente. Y eso fue lo que me pasó cuando yo estaba afuera. Eso fue lo que le dije a mi esposa. No es Dios el que nos está llamando. No es Dios el que nos está llamando. Estás equivocada, así que olvídate de eso. Cuando ella escucha mi respuesta, toma una decisión. Y escúchenme bien, mujeres que están del otro lado, aquellas que son esposas, aquellas que van a ser esposas en algún momento, escuchen muy bien la respuesta que dio mi esposa. La respuesta fue, Señor, yo no le voy a convencer. Ella fue, su respuesta, en oración. Ella dijo, Señor, yo no le voy a convencer. Si verdaderamente tú nos tienes que mover para Israel, entonces háblale tú, porque yo no voy a convencerle. Así que esa fue su oración. Su oración fue o su decisión más bien, y decisión transformada en oración fue no debatir conmigo, no querer convencerme, no empujarme, pero sí fue decirle al Creador de los cielos y la tierra, decirle, es tu negocio con Él. Yo estoy segura a lo que tú nos estás llamando, pero es tu negocio que hables con Él. Así que voy a estar aquí, permaneciendo en oración, pero trata de hablarle a Él directamente tú. ¿Y saben lo que pasó?
fue como una especie de ajedrez en donde ella se mueve. Y entonces yo me quedo delante del rey. Y como me quedo delante del rey, entonces el rey empieza a dialogar y a platicar conmigo directamente. ¿Y saben cuál fue mi primer respuesta al rey? No. Y aprendí a ser como el faraón. Aprendí a ser duro, rígido. Y empecé a decirle al Señor, no. Y le dije, no por esto. No soy yo el que tiene que ir a Israel. Y empecé a decirle un montón de objetivos y le puse delante de él unos cuantos no. Y el por qué no. Yo no quiero tomar de ustedes mucho tiempo. Así que nosotros vamos a cortar aquí. Yo sé que ustedes quieren escuchar mucho más y que tengo mucho más para contarles, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Yo les voy a contar en un segundo video acerca de cómo esto continúa. Pero vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos en que mi corazón comenzaba a endurecerse delante del Señor y aprendí a ser como el faraón y ponía mi no delante de Él. ¿Y por qué les estoy contando todo esto lo que les estoy contando? Cuando en realidad yo les quería hablar acerca del principio de la obediencia. Es que todo esto nos va a ayudar a entender cómo de ser, de alguna manera, inexperto, de ser una persona que no quería escuchar, de ser una persona que creía tener la razón, de ser una persona que creía acomodar a Dios a como yo quería que Dios actuara, a tener una dependencia absoluta de Dios bajo la obediencia. Pero todo es un proceso y nosotros tenemos que aprender a pasar ese proceso. Y hay diferentes maneras que el Señor utiliza para que nosotros seamos procesados. El COVID es una de las maneras que Dios está utilizando para procesar a muchos de nosotros. La falta de trabajo, que te hayan echado de tu trabajo, que te hayas quedado tu trabajo sin trabajo, que la empresa se haya cerrado, es una manera de procesarnos. Yo estuve en un periodo en donde por 5 meses a mí me habían cerrado. Nosotros estábamos trabajando para el Señor y nos habían cerrado el negocio que era trabajar para el Señor. Y era un trabajo que yo estaba trabajando para el Señor y por trabajar para el Señor me endeudé con los bancos, me endeudé muchísimo dinero. Recuerdo que íbamos con mi esposa a hacer la compra de los productos para la casa, para la comida, y queríamos pasar la tarjeta para pagar, y cuando queríamos pasar allí la tarjeta para poder pagar, no podíamos llevarnos los productos, porque no teníamos dinero en la cuenta. Nuestras cuentas se habían ido para abajo. Era un proceso, y para mí todo eso fue un choque con el Señor, porque yo le decía, Señor, pero yo estaba bien donde estaba. ¿Qué estoy haciendo acá? Ahora estoy endeudado, estoy trabajando para ti, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para ti, en tu nombre lo estoy haciendo a todo. ¿Y dónde estás? Miren, si te sientes identificado con lo que te estoy diciendo, no te pierdas la segunda parte, porque tengo para contarte algo más y que creo que va a ser de bendición sin dudas para tu vida. Creo que muchos de nosotros hoy en día tenemos que aprender del proceso en el que estamos. Si nosotros no aprendemos rápido, vamos a seguir siendo procesados, pero más vale y más nos conviene que aprendamos rápido del proceso para poder salir verdaderamente como Dios quiere que nosotros seamos. Y en todo esto nosotros vamos a terminar de entender el principio de la obediencia, porque todo esto lleva a que cuando tú logres el estado de ánimo perfecto, para llamarle de alguna manera, aunque la perfección no existe, pero por lo menos que digas, sí, estoy en el centro de la voluntad de Dios, porque muy pocas personas pueden decir estoy en el centro de la voluntad de Dios. Algunos lo pueden decir quizás por compromiso, pero aquellos que lo puedan decir de pleno son muy poquitos los que lo pueden decir. Entonces, aquellos que lo pueden decir es porque sin duda
tuvieron una vida de proceso. Nadie llega a ese punto si no tuvo una vida de proceso. Pero todo tiene que ver la obediencia. Sin obediencia, nosotros no podemos llegar a un nivel de finalización de producto como Dios quiere que seamos. Así que hasta aquí. Luego vamos a seguir con esta segunda parte, pero hasta aquí nosotros llegamos en el día de hoy. Quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes que están allí del otro lado por seguirnos. Si estos videos acerca del principio de lo primero son de bendición para tu vida, no dudes en compartirlos con otras personas, porque queremos de verdad ser de bendición desde Israel. Y no se olviden de visitar nuestras páginas web para que ustedes puedan allí aprender un poco más acerca de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la nación. Tienen la página Voces de Israel en cuanto al tema de ministerio, la página de Israel Adoran the Land Academy con todo lo que tiene que ver con los recursos en línea para poder ayudarlos a ustedes a estar mejor preparados y hablar con mayor autoridad a la hora de tocar temas de Israel. Nos vemos mañana. Que tengan ustedes un excelente día. No sé dónde ustedes estén allí, si es mañana, tarde o noche, pero que el Señor les bendiga. Así que gracias una vez más. No nos encontramos aquí por casualidad. Yo creo que Dios ya tiene todo orquestado. Así que a partir de ahora, nosotros, ustedes y nosotros, vamos a crear un lazo de amistad y vamos a seguir juntos hasta donde el Señor quiera llevarnos con todo esto que estamos atravesando juntos. Dios les bendiga desde Israel. Y como les digo siempre y como les dije en los últimos videos, ¿qué es? Pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo qué es lo que Él te quiere decir por medio de lo que estuvimos comentando en el día de hoy. Dios te bendiga. Shalom uvrachot desde Israel. Shalom.